lo que es auditoría de hechos posteriores, contingencias, cada uno, después disponible, exigible, inversiones, en cada uno está la auditoría con papel de trabajo, demás cosas, en el libro 2. Vayamos lo que dice primero la norma 1. Nuestra norma que está vigente, solo local, respecto a la evidencia, dice que el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente. La norma internacional dice que sea suficiente y adecuada. Solo es traducción. Adecuada y competente son sinónimos. Solo es traducción, por si acaso, no es más. Entonces son lo mismo. Para obtener esta evidencia se dice que se deben aplicar pruebas, ¿no? Los procedimientos de cumplimiento son pruebas diseñadas para obtener seguridad razonable de que están en vigor los controles. Entonces yo puedo hacer en esta etapa 3 tipos de procedimientos. Prueba de controles y procedimientos sustantivos, dice. Prueba de controles, aquí es pruebas de cumplimiento, también lo llaman, y también pruebas de controles, le llama la NIA. La NIA le llama pruebas de controles. La norma local le llama pruebas de cumplimiento. Esto es para la fase de ejecución ya no es la fase de planificación. En la fase de planificación también se aplica, por si acaso, pruebas de cumplimiento, ¿ya? Entonces, y también se aplica en la fase de ejecución. Entonces, dice el otro grupo es las pruebas sustantivas. Estas pruebas sustantivas se dividen en 2. Pruebas de detalle, es revisar operación por operación, transacción por transacción, comprobante por comprobante, caja por caja, eso es de detalle. Y el otro es pruebas de relaciones y tendencias, son las pruebas analíticas. Es análisis horizontal, análisis vertical, ratios, lo que es pruebas globales, esas son pruebas analíticas. Entonces, para obtener evidencia tenemos 3 tipos de pruebas. Prueba de controles, pruebas de detalle y pruebas analíticas. Si quieren procedimientos de controles, procedimientos de detalle y procedimientos analíticos. Entonces, eso está desarrollado en la NIA 330. La NIA 330 es respuestas al riesgo. O sea, entonces, en ahí dice, va a haber prueba de controles y puede haber pruebas sustantivas. Y las sustantivas se dividen en procedimientos analíticos y pruebas de detalle. Las pruebas de detalle es hacer revisión de transacciones, de operaciones, de saldos, uno por uno. Es de detalle. Cliente por cliente, deudor por deudor. Mientras que las pruebas analíticas son análisis horizontal, vertical, ratios, pruebas globales, esos son analíticas. Y las pruebas de controles es verificar que los controles relacionados con lo que estoy auditando, por ejemplo, estoy auditando disponible, entonces todos los controles relacionados con disponibles, ¿funcionan o no funcionan? Si funciona, yo puedo decir, si funcionan los controles, puede haber menor probabilidad de errores y fraudes en los estados financieros, o los saldos de disponible. Entonces, esos son los 3 tipos de pruebas que establece la NIA 330 que puede hacerse en una auditoría de estados financieros. La NIA 500 habla de evidencia de auditoría. Entonces, la evidencia debe ser, por si acaso, debe ser suficiente y adecuada, dice la NIA. La norma local dice suficiente y competente. Solo es traducción, por si acaso. Entonces, dice que el auditor obtendrá, dice, información utilizada por el auditor para alcanzar conclusiones en las que basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información con los registros como información obtenida de otras fuentes. ¿De dónde se puede obtener evidencia? Uno es de la entidad, de los registros, otro es de fuente externa, confirmaciones de fuente externa, y otros son elaborados por el propio auditor. Los arqueos de caja, las verificaciones físicas, las inspecciones, esos son hechos por el propio auditor, o de fuente interna, que podría ser los comprobantes, los registros, los contratos, o de fuente externa, respuestas a confirmaciones. El auditor diseñará y aplicará, dice, procedimientos de auditoría que son adecuados, conteniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada. ¿Qué es suficiente? La suficiencia está relacionada con la cantidad de evidencia. Cualquiera que revise esa evidencia tendría que llegar a la misma conclusión. Si no llega a la misma conclusión, la evidencia no es suficiente. La suficiencia es la cantidad de evidencia. Cualquiera que revise esa evidencia tendría que llegar a la misma conclusión. Si llega a la misma conclusión, es suficiente. Si no llega a la misma conclusión, no es suficiente la evidencia.
Y adecuada, ¿qué debe ser? Válida y relevante, dice, por si acaso, válida, dice confiable. Válida es cierta, ¿ya? Válida es cierta, debe ser confiable. Y relevante es importante. Entonces, aquí dice la evidencia es suficiente, medida cuantitativa, la cantidad de evidencia, dice. Y adecuada, dice, medida cualitativa de la evidencia, es decir, su relevancia y su fiabilidad. ¿Qué es relevancia? Importante. Y fiabilidad, que sea válida, cierta, fiable, para respaldar tus conclusiones, dice. Entonces, ¿en qué va a ser tu opinión? La NIA 701 dice que está relacionado con lo que es cuestiones clave. En este caso, las cuestiones clave debes documentar en tus papeles, ¿ya? ¿Cuándo aplica la cuestión clave? Habíamos dicho, solo aplica por tres situaciones. Cuando la empresa cotiza en bolsa, cuando un ente regulador lo solicita que el auditor incluya cuestiones clave en su informe, o cuando el auditor voluntariamente decida incluir cuestiones clave. Si va a incluir cuestiones clave en el informe, debe estar documentada en sus papeles. Entonces, la cuestión clave es algo importante, por si acaso, donde el auditor le ha puesto mayor énfasis, le ha puesto mayor tiempo, lo ha dedicado, eso es una cuestión clave. O donde la estimación es muy significativa, el auditor le ha puesto mucho tiempo en la revisión de estimación. O cuando son transacciones relevantes, muy importantes, transacciones muy importantes. Son tres causas para definir cuál es cuestión clave. Aquí dice, por ejemplo, áreas de mayor riesgo. O sea, áreas de mayor riesgo de incorrección material. Entonces, juicios significativos en relación a las áreas que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo estimación, donde hay mucha estimación o el efecto, ¿no?, del efecto de la auditoría de hechos o transacciones significativos que hayan tenido durante toda la auditoría, que ya transacciones muy importantes. Estas cuestiones clave no son hartos, por si acaso, en una empresa, no son 20, 30, no, son 3, 4, 5, máximo podrían ser tal vez 10. Normalmente ponen 3, 4, 5 las empresas. Vayamos a un banco. Una cuestión clave es cartera, por ejemplo, porque eso representa más del 50% del activo. Tal vez otra cuestión clave podría ser, por ejemplo, sistemas de información por la tecnología. Otra cuestión clave podría ser, por ejemplo, lo que es endeudamiento, financiamientos. Entonces, no son muchas cuestiones clave. Entonces, lo más importante, donde hay mayor riesgo, tal vez un juicio grande que tenga por el riesgo, eso podría ser una cuestión clave. No son muchos, pero esos debo documentar yo en los papeles de trabajo. Debo documentar en papeles de trabajo. Entonces, ¿dónde voy a documentar? Normalmente se maneja un legajo corriente o legajo de ejecución que se llama. Normalmente esto maneja muchas firmas de auditoría, maneja la Contraloría, maneja Price y demás cosas. Entonces, firmas grandes manejan esto. Normalmente va a estar, esto es un legajo de corriente. ¿Qué van a tener? Van a tener, por ejemplo, normalmente hay una planilla de pendientes, una planilla de supervisión. Cuando uno supervisa, si falta algo, pone ahí, falta esto, para que los auditores completen. Entonces le ponen como planilla de pendientes de supervisión, otros le llaman planillas por hacer. Vas a adjuntar los estados financieros que vas a auditar. Aquí vas a adjuntar tus estados y de aquí vas a empezar a revisar. Vas a revisar hechos posteriores. ¿Por qué revisas hechos posteriores? Porque estos hechos posteriores están en los estados financieros. Me voy a ir a abrir directamente un estado financiero, a ver de hechos posteriores. Me voy a ir a abrir lo que es un estado financiero cualquiera. Digamos Sobose. Sobose, que es parte del taller, así está, ¿no? Entonces me voy a Sobose. Me voy a ir, aquí tengo estados financieros, cualquiera. Me abriré de Sobose 2021. Entonces, me voy aquí a los estados financieros, me voy al último. Ya directamente me voy al último. Y aquí tengo al último sus estados financieros. Aquí dice hechos posteriores.
Hechos, nota 26, hechos. Yo tengo que ver si lo que dice aquí es verdad o es mentira. Tengo que revisar. Eso es hechos posteriores. Entonces, voy a revisar y voy a documentar aquí. Y además me exige la NIA 560. La NIA 560 me dice revisar, auditor, hechos posteriores. Debo revisar compromisos y contingencias. La NIA 501 me dice que debo revisar contingencias. La NIA lo llama, a ver, inventarios, litigios le llama. No le llama contingencias, le llama litigios. Y estos litigios, por si acaso, está también en SOBOSE. Uno va más arribita y aquí está lo que es litigios, contingencias. ¿Dónde está? Aquí debe estar. Impuesto diferido, contingencias. Aquí están las contingencias. Nota 23. O sea, nota 23, ni siquiera en la nota 23 están las contingencias. Yo tengo que revisar si estas contingencias que están aquí es verdad o mentira, o faltan contingencias o están de más. Yo tengo que revisar contingencias. Esto que está hablando, yo tengo que revisar. Y eso voy a documentar en esta sección. ¿Qué son las contingencias? Hechos posteriores, son juicios a favor y en contra. Entonces, vamos a ver rapidito cada uno de estos, muy rápido. También tengo que revisar, por si acaso, los libros de actas de socios de directorio. ¿Dónde se toman las decisiones más grandes? En actas de asamblea. Si tienen incidencia financiera, debo revisar si está en los estados financieros. ¿Dónde se toman también decisiones? En el directorio. Entonces, yo debo revisar actas para ver si esas decisiones financieras que han decidido accionistas o directorio están reflejadas o no en los estados financieros. Debo revisar también entes vinculados, transacciones vinculadas, por ejemplo, vayamos lo que es Comteco. Comteco tiene vinculación con Interactiv, con Supernet. Esas transacciones están reveladas. Tengo que ver también, vayamos a lo que es Cobose, Cochabamba, Cobose. Tiene empresas como Opinión, esas transacciones entre Cobose y Opinión, o las transacciones entre Cobose y Cobose Hormigón, o las transacciones entre Cobose y Ceramil. Esas transacciones están reveladas, esas son transacciones vinculadas. Yo tengo que revisar. Tengo que también revisar posición moneda extranjera. Entonces, si estas empresas hacen muchas transacciones en moneda extranjera, tiene cuentas por cobrar, en moneda extranjera, yo tengo que revisar la posición activa y pasiva. Entonces, debo revisar. También debo revisar cobertura de seguros. Los seguros, normalmente esta empresa tienen seguros. Entonces, esos pagos de seguro, los pagos son gastos. Entonces, yo tengo que confirmar a la empresa aseguradora cuánto es la prima para ver cuánto es el gasto por seguro y cuánto es la cobertura. ¿Qué monto están asegurando? Por ejemplo, me dice el monto asegurado de activos fijos es 1.000 millones. Así me dice, el monto asegurado 1.000 millones. Yo voy al balance y tengo que ver si más o menos es 1.000 millones su activo. ¿Por qué? Las empresas aseguradoras mandan sus peritos, sus ingenieros para ver cuánto cuesta la empresa como activo fijo. Entonces dice 1.000 millones. Entonces, en función de eso cobra. ¿Qué tal la empresa? La aseguradora dice, la empresa, el activo fijo de la empresa asegurada cuesta 2.000 millones y en el balance solo está 1.000 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Tal vez esté subvaluada, está en menos en el balance. O al revés, en el balance dice 1.000 millones y la empresa aseguradora dice tus activos fijos solo valen 500 millones, no cuesta 1.000 millones, 500 millones, la mitad. Tal vez esté sobrevaluada. Para eso me sirve lo que es esta auditoría de seguros, cobertura de seguros. El otro es empresa en funcionamiento. Debo revisar si esta empresa está en marcha o no. Si no está en marcha, debe tener nota de resultados financieros y debo incluir en mi informe. Empresa en marcha, ustedes han visto principios, yo debo verificar si esta empresa es en marcha. Y hay una NIA que es la NIA 570. Me obliga a revisar empresa en marcha. También debo revisar otra información por la NIA 720. La NIA 720 me obliga no solo a revisar estados financieros, también me obliga a revisar otra información que tenga información financiera y no financiera y para ver si es coherente esa otra información con los estados financieros. ¿Qué es otra información? La memoria anual, por ejemplo.
O hay revistas empresariales que sacan las empresas, o su página web. En su página web también publican información financiera y no financiera, para ver si esa información no, otra información que está en otros lados, si es coherente con lo que tienen los estados financieros. Eso debe ser, NIA 720. Tributarias, si es que no hago auditoría tributaria. Si hago auditoría tributaria, esta parte tal vez no se revisa aquí, lo voy a revisar en la auditoría tributaria. También obligaciones de seguridad social. Si cumple lo que es aportes a la seguridad social, como a la Caja Nacional, a las AFPs, todo eso tendría que revisar. Después va a haber análisis por cada grupo de cuentas del balance, o rubros que le llaman, o grupo de cuentas. Entonces, ¿qué son? Voy a hacer auditoría de efectivo y equivalencia de efectivo. Voy a hacer auditoría de cuentas por cobrar. Voy a hacer auditoría de inventarios, de inversiones, de proveedores, planta, equipo, activos fijos. Voy a hacer de intangibles, de cargos diferidos, pasivos corrientes, pasivos no corrientes, de patrimonio, estado de evolución del patrimonio, del estado de resultados, del estado de flujo de efectivo, de las notas. Voy a hacer todo eso, es la auditoría de estados financieros. Debo revisar. Entonces, primero, vayamos al primero. Voy a hacer un auditor, si yo reviso estos legados como supervisor o como gerente, si falta algo en la revisión, si encuentro que falta algo, aquí pondré, falta esto, falta esto, falta esto. Con esto estoy demostrando que yo estoy supervisando, estoy haciendo control de calidad. Esto es para demostrar que hemos hecho control de calidad y hemos hecho supervisión. La NIA 520 te pide. La NIA 520, control de calidad, dice la dirección, supervisión y realización. El socio a cargo se responsabiliza de la dirección y supervisión. Entonces, debe haber evidencia de supervisión para cumplir con la NIA. Entonces, y eso documento en esta planilla. En esta planilla, es una planilla de aquí dice falta esto, para que complete el auditor o el supervisor o quien corresponda. Es una hoja. Entonces, otros le llaman por hacer, planillas por hacer, falta hacer. Entonces, aquí voy a adjuntar los estados financieros que me dé la empresa. Al inicio te dan estados financieros preliminares, sin firma te dan para iniciar la auditoría. Al último, cuando termines la auditoría, te tienen que dar estados financieros ya firmados, definitivos. Entonces, y eso voy a adjuntar aquí. Normalmente los estados financieros son el balance general, estados de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y lo que es flujo de efectivo y las notas. Esto va a variar dependiendo de qué tipo de empresa es. Si fuera, por ejemplo, yacimientos, no solo tiene estos 4. Aparte de estos 4, tiene lo que es ejecución presupuestaria de recursos, ejecución presupuestaria de gastos y cuenta de inversión financiamiento, porque es sector público. Entonces, entonces, ¿cuál es mi objetivo como auditor? Probar estas 5 afirmaciones como mínimo si se cumplen en estos estados financieros. Voy a probar existencia. Existe el activo, existe el pasivo, existe el ingreso, existe el gasto, existe el flujo de operación, el flujo de inversión, existe el flujo de financiamiento, existe. Voy a probar integrar. Estás registrado todos los activos, estás registrado todos los pasivos, todos los gastos, todos los ingresos, estás registrado todos los flujos de operación, de inversión, financiamiento, estás de todo. Voy a ver propiedad. ¿Es propio de la empresa su activo? ¿Esa deuda es propio de la empresa? ¿Ese ingreso es propio de la empresa? ¿Ese gasto es propio de la empresa? Propiedad voy a ver. Voy a ver evaluación. ¿El valor es correcto? Un vehículo que cuesta $20,000 está registrado por $200,000. ¿Está correcto que esté registrado por $200,000 cuando cuesta $20,000? Por ahí un cero lo han aumentado intencionalmente o por error. Lo han puesto, en vez de 20,000, lo han puesto 200,000 por un cero adicional. Entonces, ese vehículo cuesta 20,000, evaluación. Voy a ver evaluación de activos, de pasivos, de ingresos, de gastos. Voy a ver evaluación. Y después voy a ver presentación. Está presentado como pide la norma, corrientes, no corrientes, tanto en activos como en pasivos. Voy a ver cómo es la presentación de los resultados. Están las ventas, menos costo de ventas, resultado bruto, gastos operativos, resultado operativo. Después impuestos, después resultado neto. Los resultados del ejercicio. Hay una presentación así en flujos de operación, en flujos de efectivo, operación, inversión, financiamiento. Hay notas, revelación son notas. Voy a verificar si hay notas de resultados financieros, y hay revelación. Entonces, eso se convierte en objetivos de auditoría. Entonces, vayamos al primer
punto que hemos dicho, lo que es revisión de hechos posteriores. ¿Qué son hechos posteriores y contingencias? Entonces, hechos posteriores son aquellos hechos que hay dos tipos de hechos posteriores. Ya está por si acaso en el capítulo 21 del libro de auditoría financiera y en el capítulo 9 y 10 de auditoría de estados financieros. Está la parte teórica y está la parte práctica. Uno está la parte teórica en el primer libro y la parte práctica está en el segundo libro. Entonces, ¿qué son hechos posteriores? Es la norma de contabilidad 2. Tal vez no les enseñan en contabilidad, pero sí o sí deben hacer. ¿Por qué? En los estados financieros están hechos posteriores. Pues. Aquí en los estados financieros de cualquier empresa, está una nota, dice hechos posteriores. ¿Está? Me voy a... Está hechos. Yo tengo que verificar si lo que dice la empresa sobre hechos es verdad o es mentira. Si es cierto o no es cierto. Yo tengo que auditar. Entonces, según la norma, hay dos tipos de hechos, tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es tipo 1? El tipo 1 es hechos que me entero después, pero han ocurrido antes del cierre. Por lo tanto, eso es ajuste a los estados financieros. Ejemplo, yo tengo un juicio, digamos, con otra empresa o con otra persona, como empresa, y el juez ha dado la sentencia, ha firmado la sentencia el 31 de marzo. El 31 de marzo ha dado la sentencia, el 31 de marzo. Pero a mí me notifican el 6 de abril del siguiente periodo. El 6 de abril yo me entero. ¿Cuándo ha ocurrido el hecho? Antes del cierre. ¿Cuándo me he enterado? Después del cierre. Me he enterado en forma posterior. Por lo tanto, esto es un ajuste. Un ajuste. O, ejemplo, otro ejemplo. Yo he dado cuentas, he vendido a crédito a un señor X a 30 días. A 30 días le he vendido, digamos, el 20 de marzo. El 20 de marzo lo vendo a 30 días. Tendría que pagarme el 30 de abril. Y yo me entero el 6 de abril, dice ahí que en paz descanse en misa de 9 días. Y tal vez hay una pequeña historia, dice, murió por COVID. Listo. ¿Cuándo ha muerto? Más o menos el 28 de marzo. Entonces, ese activo, esa cuenta por cobrar se ha deteriorado el 28. Yo me he enterado recién el 6. Sí, me he enterado recién el 6. Pero el hecho ya ha ocurrido el 28. Por lo tanto, yo debo crear una previsión para cuentas incobrables. ¿Por qué? Como ha muerto, tal vez tendría que hablar a la viuda, si es que tiene esposa o no tiene, por ahí tiene, o era una empresa y ha quebrado, o por ahí nadie sabía de la deuda, nadie va a querer pagar, por lo tanto, y por ahí sí va a pagar, pero ahí tiene otras deudas y tal vez entra al concurso de acreedores y tal vez no tiene hijos menores y prevalencia, y tal vez debe al Estado primero, se paga al Estado y si sobra plata, es decir, paga al resto. Entonces hay un problema. Entonces eso es un tipo 1. ¿Qué es un tipo 2? Hechos que ocurren después del cierre y no afectan a los datos financieros, pero debo revelar. ¿Por qué? Porque es antes de publicar estados financieros. Ejemplo, el primer viernes de abril o a la empresa. Y entre la alegría y la falla, apagan el carbón, teóricamente la COA, pero viene el viento y lo activa nuevamente y todo el mundo se va a su casa y activa el carbón, se prende, vuela la chispa en la noche y al final se enciende la fábrica, se prende y pierden, digamos, 10 millones. Ese hecho ha ocurrido después del cierre. Por lo tanto, no puede ser ajuste, pero sí debo revelar, porque eso va a afectar al siguiente periodo. Y debo revelar en notas. Y eso es hecho posterior tipo 2. Yo debo revisar eso. Eso es la revisión. Así debo. Entonces, están hechos posteriores tipo 1, tipo 2. Entonces, y esto también por si acaso la NIA 560 me dice que debo revisar.
No es que yo quiera no revisar, no, la NIA 560 me obliga a revisar. Los objetivos de auditoría son obtener evidencia de auditoría suficiente, adecuados, pues, si los hechos ocurridos entre la fecha y la fecha del informe de auditoría y que se quieran ajuste, o su revelación en estos sean reflejadas adecuadamente en los estados financieros. Dice que debo revisar si hechos posteriores. Hay tipo 1 y tipo 2, por si acaso. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente, adecuada, que se haya identificado de todos los hechos entre la fecha del informe, la fecha de estados financieros y la fecha del informe. ¿Hasta cuándo debo revisar esto? Ejemplo, en este caso, si haríamos auditoría hoy día y estamos haciendo auditoría a una empresa, por ejemplo, minera, que cierra el 30 de septiembre, yo tendré que revisar cuándo cierra los estados financieros, el 30 de septiembre. ¿Cuándo voy a emitir mi informe? Digamos, emito hoy día. Hoy día voy a terminar el trabajo de campo. Yo debo revisar octubre, noviembre, hasta hoy día debo revisar. Hechos posteriores. Eso quiere decir. O sea, hasta la fecha del informe de auditoría debo revisar hechos posteriores. Cuando más tarde en la auditoría, más tiempo reviso. Cuando más antes termino, menos tiempo reviso en hechos posteriores. Entonces, ¿qué más saber? Puede haber errores, puede haber fraudes, ¿ya? Puede haber errores y fraudes. Errores es que a veces el contador no sabe cómo revelar hechos posteriores. Hay tipo 1 y tipo 2. Tal vez nunca ha leído la norma 2. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no han leído nunca la norma de auditoría 2, la norma de contabilidad 2. Y no saben cómo se revela hechos posteriores tipo 1, tipo 2. Entonces, también puede haber riesgos inherentes. ¿Qué tal? El COVID era un riesgo inherente, porque ha afectado a las empresas. Para algunos era tipo 1, para algunos era tipo 2, por si acaso. ¿Qué quiero decir? Tipo 1. Por ejemplo, para las empresas que han cerrado el 31 de marzo del 2019, era tipo 2. Porque el hecho ha ocurrido en marzo del 2020, porque han cesado el 31 de diciembre del 2020. Era tipo 2. Pero a las empresas que han cesado el 31 de marzo del 2020, el hecho ha ocurrido el 2020, o sea, en marzo. Las cuarentenas ya eran en marzo, por lo tanto, en algunos casos era tipo 1. Entonces, había que ver si ha afectado o no el COVID a estas empresas, a sus clientes, demás cosas. Entonces, ese es. Entonces, puede haber riesgos inherentes, puede haber riesgos de control, que los controles fallen para evaluar hechos posteriores. Si fallan los controles en hechos posteriores, eso, el riesgo aumenta, por lo tanto, el riesgo de control alto. Entonces, debe ser por sí mismo. Entonces, eso es. Todo esto ustedes lo pueden ver en el libro, en el segundo libro, por si acaso. ¿Cómo se documenta? Esto se documenta, yo planteo de esta forma. Siempre tengo un programa para revisar hechos posteriores. Un programa de auditoría, una planilla de excepciones o deficiencias, una planilla de ajustes y una planilla de hechos posteriores, la planilla de análisis. Entonces, vamos a mostrar muy rápido cómo podrían documentar, cómo se documenta. Entonces, me voy a ir directamente a lo que es ese libro. Abro el libro, estoy abriendo el libro por si acaso. Entonces, me voy a ir directamente a lo que es hechos posteriores. Aquí está. Aquí está la auditoría. Esto es lo que les he dicho. Programa, excepción, ajustes, cuestiones clave y además de hechos posteriores. Entonces, yo tendría que tener un programa. Aquí tienen un programa en el libro. Tendrían que tener un programa para decir qué va a hacer el auditor. Aquí tengo excepciones. Si hay excepción, en este caso, por si acaso, hay un préstamo por 70 millones, tipo 2, por si acaso, un préstamo que se ha obtenido en abril, después del cierre.
Entonces sería tipo 2. El monto es grande, 70 millones. No es 5 millones, no es 2 millones, son 70 millones. Por lo tanto, es importante, debe ser desvelada en nota. Como no ha sido desvelada en nota, entonces es una excepción. Entonces, si no hay ajuste, diré que no hay ajuste, porque este ajuste solo se aplica para tipo 1. Para tipo 1. No hay tipo 1, por lo tanto no aplica. Después tiene aquí lo que es cuestiones clave. Si no es cuestión clave, dirás que no hay cuestión clave, por la NIA 701. Entonces digo que no es cuestión clave, y aquí, este sería mi papel de trabajo. Aquí pongo todos los hechos posteriores que he encontrado en la auditoría y veo el importe. El importe es importante para ver, clasificar después si es tipo 1. Si es tipo 1, tendría que haber ajustado a la entidad. Si no ha ajustado a la entidad, yo voy a proponer el ajuste. Después, si ves tipo 2, tendría que ver si la entidad ha hecho la nota. Si no ha hecho la nota, yo voy a observar por si acaso y voy a decir que esto es una salvedad por falta de desvelación. O sea, voy a clasificar tipo 1, tipo 2, o puede ser que alguna hecho puesto, tal vez ninguna, tal vez no es nada. Entonces, y voy a verificar si ha sido ajustado o desvelada en nota, sí o no. Entonces, si no han sido desveladas en nota, diré que es una excepción, no fue desvelada en nota, y ver hechos posteriores tipo 2 por 73 millones, ver nota tantos, ver excepción LSC. Entonces voy a ir a hacer mi excepción. Esta es una forma de documentar. Cada firma de auditoría va a tener diferente forma. No hay una sola forma de hacer auditoría. Esta es una forma de hacer. Entonces, esos son hechos posteriores. Entonces, el otro punto que hay que ver normalmente es lo que es compromisos y contingencias. Contingencias principalmente. ¿Qué son las contingencias? Son juicios a favor y en contra de la empresa. Entonces, las contingencias son juicios a favor y en contra. Y se clasifican en tres estos juicios. En probable, posible y remota. ¿Qué es probable? Probable es cuando va a haber una salida de plata, estamos casi seguros, no estamos seguros, pero casi, o sea, la probabilidad de salida de plata es más del 50%. Y eso es probable. Si es probable, hay que hacer ajuste, porque hay alta probabilidad de que salga plata, porque por la deuda, por el juicio. Eso es probable, ajuste. Posible es más del 0% de que ocurra, pero menos del 50%. No estamos seguros si va a haber o no. Entonces, ¿qué dice la norma? Si no estás seguro que va a salir la plata, o por lo menos no tienes cierta alta grado de seguridad que va a salir, entonces devela y nota. Y eso se llama contingencias posibles. Devela y nota a los estados financieros. Y también te dice, si estás seguro que no va a salir nota, pero es un juicio que no va a salir nada, no va a salir, por si acaso, es remota, porque vas a ganar, por lo tanto, eso es nada, es remota. Entonces, se clasifican en tres grandes grupos. Entonces, las contingencias probables se registran como provisión. Se registran como provisión. Cuando la deuda es cierta, es un pasivo, como se registran como cuentas por pagar. Cuentas por pagar, documentos por pagar, así se registra porque es deuda cierta. Si tienes cierta inconsistencia o falta de problema, no sabes cuánto es el monto o no sabes cuánto se va a pagar, entonces, pero sabes que va a ocurrir la deuda, entonces, por lo tanto, eso es una provisión. Se debe registrar provisión por pagar. Entonces, eso es cuando hay una contingencia probable. Entonces, aquí habla justamente de eso, provisiones. Existe una provisión cuando existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. Es probable, ahí está la palabra, probable, más del 50% de que va a salir plata. No estoy seguro, pero puede salir plata. La probabilidad de ocurrencia es más del 50%. Por lo tanto, yo debo hacer un ajuste. Y puedo estimar fiablemente, puedo estimar el monto aproximado. No será exacto, pero puedo estimar. Entonces, eso es por si acaso, esto es un ajuste. Cuando es probable, es un ajuste. Después habla de lo que es posible. Una obligación posible surgida desde esos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada solo porque ocurra o no ocurra unos sucesos inciertos. Una obligación presente surgida desde esos pasados que no se ha reconocido contablemente, no se va a registrar contablemente.
porque no tenemos seguridad que va a salir plata. No es probable, dice, no es probable, no tenemos seguridad que si va a salir o no va a salir plata o recurso. No es probable, dice, porque si fuera probable sería justo. Entonces, el importe de la obligación no puede ser medido y confiable. La entidad no debe proceder a reconocer contablemente una obligación de carácter contingente, por el contrario, debe develar la obligación contingente, salvo en caso de que a la salida de recurso sea incorpore beneficio que tenga una probabilidad remota. Entonces, probable, ajuste. Posible, nota. Remota, nada. Esas son las tres que clasifican. Yo tengo que revisar eso en los juicios a favor y en contra que tiene la empresa. Entonces, y hay una NIA 501. La NIA 501 me habla justamente de litigios. Me dice, ya no puedo decir, no sé cómo es la auditoría, Juan. No, ella te dice. Aquí dice, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría con el fin de litigios, juicios y las reclamaciones que afecten a la entidad y pueden originar un riesgo de incorrección material, incluido lo siguiente: indagar a la dirección y a los abogados, revisar actas de reuniones del responsable del gobierno, o sea, actas de directorio, actas de asamblea, la correspondencia, revisar la correspondencia que tiene la entidad, revisar las cuentas de gastos de juicios, porque puede haber contingencias y puede ser probable, posible o remota. Eso dice. Entonces, ¿esto por qué te reviso? Porque en las notas hay una nota de contingencias. Yo tengo que ver si lo que dice la empresa es verdad o es mentira. Eso es. Entonces, el orden de papel va a ser lo mismo. Programa, planilla de excepción, planilla de ajustes, planilla de compromisos y contingencias. Entonces, va a ser lo mismo. Entonces, esto está en el libro, la parte práctica, en el capítulo 11. Entonces, está auditoría de compromisos, compromisiones y contingencias. Entonces, nos vamos directamente. Aquí está. Entonces, aquí está el programa. El programa, porque por si acaso la revelación de contingencia le pide la norma de control 1, la NIC 37, la NIA 501 me obliga a revisar y debo pedir carta de abogados. Carta, o sea, a los abogados de la entidad debo pedir qué juicios tienen a favor y en contra y analizar esa respuesta y clasificar en probable, posible y remota. Si es probable, debía haber hecho ajuste de la entidad. Si no ha hecho la entidad ajuste, yo propongo el ajuste. Si es posible, tendría que haber revelado en nota. Si no has revelado en nota, yo hago la observación. ¿Ya? Entonces, y remota no es nada. Entonces, aquí tienes el programa. Aquí tienes una excepción, por si acaso. Aquí tiene un juicio por 100 millones que no ha sido revelado en las notas, 100 millones con el SIN. Entonces pongo, si no hay ajustes, esto solo se aplica por cuando es probable. Solo se aplica cuando es probable y cuando no ha hecho el ajuste de la entidad. Y después aquí viene lo que es cuestiones clave. En este caso, tiene un juicio, por si acaso, con la AEM. En este caso, tiene un juicio con la AEM por 51 millones. Entonces, para mí es relevante, y entonces le pongo aquí como cuestión clave. Y después tengo aquí mis papeles. Aquí está justamente todos los juicios a favor y en contra, probable, posible y remota. Y clasifico los montos y revelado en nota. Está revelado en nota. Entonces, si no está revelado en nota, será una excepción. En este caso, el último de 100 millones no está revelado en nota. Por lo tanto, diga, va a ser una salvedad por el monto. 100 millones es el juicio. Por lo tanto, esa es una forma de documentar. Entonces, también aquí abajo ustedes van a ver lo que es, por si acaso, los papeles de trabajo. Aquí está la confirmación al abogado y las respuestas del abogado. Tiene que haber una respuesta del abogado porque los abogados llevan los juicios a favor y en contra. Después hay asamblea de socios, también tengo que revisar. No vamos a ver, por si acaso, no alcanza el tiempo para ver todo eso, pues son solo 6 clases de reforzamiento. Entonces, hay que revisar el libro de acción, todas las actas de asamblea y socios. ¿Por qué? Porque en ahí se toman las decisiones más grandes. Entonces, si tiene decisiones financieras, debo ver si está registrado el resultado financiero. Ejemplo, la Junta de Accionistas dice que vamos a distribuir el 50% de las utilidades del ejercicio. Entonces, tengo que ver si ha distribuido, si se ha registrado esa distribución de dividendos. La Junta de Accionistas vamos a hacer una reserva legal del 10%. ¿Habrá creado reserva legal a la empresa del 10%? Yo voy a ver, eso voy a ver. ¿Cómo se documenta? Por si acaso, aquí tienen un programa, aquí está un programa, planilla de excepción, si no hay, dirás que no hay.
Si no hay deficiencia, dirás que no hay. Si no hay ajuste, dirás que no hay. Y tienes que documentar. Aquí tienes que leer todas las actas de asamblea, de directorio, y para ver si tiene algún efecto a los estados financieros. Son papeles. También tienes que revisar partes vinculadas que habéis dicho. Entonces, son vinculadas transacciones entre la empresa matriz y sus crías, en otras palabras, sus hijos. Entonces, esas transacciones yo tengo que revisar. La norma de contrato dice que deben estar reveladas en los estados financieros, en las notas. Si no están reveladas y es importante esas transacciones, es una salvedad. Yo debo revisar qué transacciones han hecho. Si son importantes esas transacciones entre entes vinculadas, debe estar revelada en las notas. Si no está revelada, es una salvedad. Entonces, ¿cómo reviso? Normalmente, aquí va a haber siempre un programa de auditoría. Aquí está, auditoría, programa, para revisar transacciones vinculadas. Entonces, si no encuentro ninguna excepción, diré que no hay excepción. La excepción afecta a la opinión, mientras que la deficiencia no afecta a la opinión. La deficiencia de control interno no afecta a la opinión. Entonces, si no hay ajuste, diré que no hay, y si no es cuestión clave, diré que no hay, y aquí esta sería, revisaría todas las compras y ventas que ha habido entre las empresas relacionadas. Entonces, en este caso ha habido una compra por 2 millones. 2 millones es inmaterial para el caso Sobose. Sobose tiene 2.000 millones de activo. El 10% sería 200 millones. El 1% sería 20 millones. Este 2%, ¿sabes cuánto es? El 0.5%. Es muy inmaterial. Por tanto, no tiene sentido que se revele. Entonces, está razonable. Pero esto sería la forma de revisar transacciones vinculadas. El otro es posición moneda extranjera. Solo se aplica para aquellas empresas que tienen activos y pasivos en moneda extranjera o hacen transacciones en moneda extranjera. Entonces, por si acaso, eso también, ¿no? Te pide la norma 14, por si acaso, posición moneda extranjera. ¿Cómo se revisa? Siempre es ideal que tengan un programa. Siempre es ideal. Esto aplica, por ejemplo, a la banca. La banca tiene moneda extranjera. Entonces, aplica a la banca tranquilamente, aplica a Sobose, aplica a PIL, aplica, no sé, ENDE, Yacimientos, a BOA, aplica esto. Entonces, es necesario que tengan un programa para revisar posición moneda extranjera. Entonces, si no hay excepciones, no hay deficiencias, dirás que no hay. Si no hay ajustes, dirás que no hay, por si acaso, no hay ajustes, porque los ajustes pueden ser por tipo de cambio. Y si no es cuestión clave, dirás que no hay, y esto sería tu papel de trabajo. Aquí está por tipo de moneda, las monedas en moneda extranjera, el tipo de cambio, y según auditoría y según entidad. Comparas si hay diferencias con la entidad de auditoría. Si la diferencia no es material, será razonable lo que es posición moneda extranjera. Entonces, es una forma de documentar. Puede haber otra forma, cada firma decide. Entonces, esas. Entonces, puedes ver auditoría de cobertura, los seguros igual. Entonces, ¿por qué se revisa seguros? Normalmente las empresas grandes están asegurados. Entonces, yo tengo que probar primero el gasto por seguros. Entonces, en este caso, es necesario que tengan siempre un programa. Porque estas auditorías no lo hace pues el socio, no lo hace el gerente. ¿Sabes quiénes lo hacen? Ejecutan los juniors, los asistentes, los que están empezando la auditoría, los que están aprendiendo. Ellos ejecutan. Entonces, para que ellos tienen que ser clarito lo que tienen que hacer. Para eso es necesario tener un procedimiento, un programa. Entonces, si no hay excepciones, no hay deficiencias, diré que no hay. Si no hay ajustes, diré que no hay, porque puede haber ajustes también. Entonces, si no es cuestión clave, diré que no hay. Y si es, y aquí este sería mi papel de trabajo. Aquí tengo, por ejemplo, ¿qué estoy asegurando? El activo fijo, número de póliza, qué compañía es, tipo de cobertura, todo riesgo, de vigencia del seguro. Si vence en menos de un año, es corriente. Si vence en más de un año, es seguros pagados por anticipado. Y vencen en 3 años, una parte será corriente, otra parte será no corriente. Entonces, también voy a ver lo que es cuánto es el monto de la prima. Dice 350.000 bolívares por mes. Multiplico por 12 meses para saber cuánto es el gasto. 350.000 bolívares por 12 multiplico y voy a saber cuánto es el gasto por seguros. Entonces, también tengo la cobertura. Están asegurando activo fijo. 1.334.000, dice. 1.130.000.
¿Cuánto está en mi balance? Los activos fijos, valor neto, 1.134.000. Más o menos es razonable, está más o menos bien. La diferencia son los 4 millones. ¿Qué pasa si fuera aquí al revés? ¿Qué tal en vez de 2.130.000 está asegurado por 2.000 millones? Y el balance está solo 1.000. Está subvaluado, algo está mal. Para eso me sirve esto. Entonces, yo puedo hacer, tengo que mandar confirmación a la compañía de seguros y la compañía de seguros me va a responder. Normalmente me va a responder. También tengo que ver empresa en funcionamiento, la empresa en marcha que se llama. Esto por la NIA 570. Sí o sí debo revisar, porque los estados financieros son para empresas en marcha. Entonces, yo debo revisar si es empresa en marcha. Entonces, aquí está todo el concepto, por si acaso. Esto se lleva en gabinete, por si acaso, los que han llevado gabinete conmigo, seguro que para ellos es un repaso esto, porque hemos visto y han hecho talleres. Entonces, y aquí tienen el programa. Tienen que hacer el programa sí o sí, o sea, es necesario que tengan. ¿Cómo se revisa? Esto se revisa, por si acaso, no, o sea, en toda la auditoría se revisa. Cuando has hecho análisis horizontal, vertical, más o menos ya ves, cuando ves índices, ratios, solvencia, liquidez, ya ves si hay problema o no de empresa en marcha. Cuando ves ventas, compras, ya puedes ver. Entonces, hay un programa. Entonces, si no hay ningún problema, diré que no hay excepciones. Si hay problemas, tal vez se da la excepción porque la empresa no ha revelado su problema de empresa en marcha en notas. Puede ser que no haya revelado. Si no ha revelado y tiene problemas de empresa en marcha y no ha revelado, es una salvedad, es una excepción. Entonces, si no hay excepción, diré que no hay. Si no hay ajustes, diré que no hay. Si no es cuestión clave, diré que no es cuestión clave y documentaría de esta forma. Análisis horizontal, vertical, no voy a hacer aquí, ya lo he hecho en planificación, lo mando ahí, y ahí veo que no hay problema. Hago índices, he hecho en planificación, lo mando ahí. He analizado hechos posteriores, no hay muchos problemas. He analizado contingencias y así sucesivamente yo puedo seguir documentando. Al final puedo concluir que no hay hechos posteriores. En el caso de Soboce no tiene. Entonces yo puedo documentar de esa forma. Puedo documentar también lo que es otra información, que es la NIA 720. Tengo que revisar, sí, debo dejar evidencia. Debo dejar evidencia. Entonces, tengo que saber qué dice la NIA 720 y cómo revisaría. Necesario siempre tener un programa para revisar otra información. Es revisar las memorias anuales, las páginas web de la empresa, tal vez ha publicado en una revista empresarial, todo lo que tenga relación con información financiera y no financiera, que no están los estados financieros, sino otra información, para ver que esa otra información es coherente con lo que yo he auditado. ¿Qué tal? En mis estados financieros dicen ventas, digamos, del 2021, dice ventas 10 millones, y el 2022 son 12 millones. Hubieran crecido las ventas en 20%. Así hubieran crecido las ventas en 20%. Y voy a revisar la memoria anual y en la memoria anual hacen propaganda, por si acaso, ponen ahí, dice, nuestra empresa es tan solvente que el año anterior teníamos 10 millones y ahora hemos crecido en 100%. Hemos crecido en 100% en ventas, alcanzando la suma de 20 millones. Y cuando en el estado de resultados solo es 12. Tal vez en vez de decir hemos crecido en 2 millones, le han puesto un cero de más, intencionalmente. Por lo tanto, hay una incoherencia. De 12 millones a 20 millones, hay 8 millones de diferencia. Por lo tanto, yo debo hacer corregir la otra información. No corrige la empresa, cambio mi opinión, es una salvedad. ¿Por qué, digamos, hay que revisar esto? La NIA obliga a revisar por qué los usuarios, los que hacen inversiones en las empresas o usan la información financiera, no solo consiguen el informe de auditoría, también consiguen la memoria anual, entran a sus páginas web, a las revistas que publica. Sin esa otra información es diferente a la información que está en los estados financieros. Al final, ¿en quién cree? ¿El auditor se ha equivocado? ¿O estará bien la memoria anual? ¿O estará mal los estados financieros? Hay duda para el usuario. Por eso hay que revisar. ¿Y cómo revisas?
Aquí está, tienes que tener un programa. Si no hay excepciones, dirás que no hay. Si no hay deficiencias, dirás que no hay. Si no hay ajustes, dirás que no hay. Si no es cuestión clave, dirás que no hay. Y aquí sería datos financieros y no financieros y los datos en los datos financieros. Aquí en los datos financieros y en otra información. Y tendría que sacar las diferencias. Tanto en ventas, pasivo, otra información, volumen de ventas, volumen de producción, no sé. N. Porque yo tengo que comprar financiero y no financiero. Entonces, si estas diferencias no son materiales, la opinión es limpia. Si las diferencias son significativas, yo debo hacer corregir la otra información a la empresa. No corrige, cambio mi opinión. Así de sencillo es. Entonces, obligaciones tributarias. Estas obligaciones tributarias solo se aplicaría cuando no hago auditoría tributaria. Si voy a hacer auditoría tributaria, no necesito hacer aquí esto. Porque voy a hacer auditoría. Entonces, si no haría auditoría tributaria, o sea, sí tendría que hacer esto de obligaciones tributarias. Entonces, siempre es necesario tener un programa, ¿ya? Un programa, si no hay excepciones, diré que no hay, si no hay ajustes, diré que no hay, si no es control clave, también diré que no hay, y aquí revisaría. A nivel de IVA, crédito fiscal, débito fiscal, IT, revisaría para ver si es razonable o no los pagos que ha hecho la empresa. Pero si haría auditoría tributaria, no haría en esto, sino en la auditoría tributaria haría esa revisión, en otra sección. Entonces, lo mismo es de obligaciones sociales, de las AFPs, de las cajas nacionales, si ha hecho los aportes, los pagos. Entonces, tengo que revisar, sí o sí. Si no reviso aquí, reviso en los estados financieros, pero tengo que revisar en algún lado. Entonces, aquí yo planteo que podría revisarse. Siempre es necesario que tenga un programa para revisar. Entonces, revisaría, ¿no? Aquí tengo mis procedimientos, si no tengo excepciones, diré que no hay, si no hay deficiencias, diré que no hay, si no hay ajustes, diré que no hay, y si no es cuestión clave, también diré que no hay. Si no es cuestión clave, diré que no es cuestión clave. ¿Y cómo serían mis papeles? Podría ser así, revisar por mes al aporte a la seguridad de salud, al aporte a la Caja Nacional, aportes a las AFPs, ¿no? Revisaría por mes para ver si ha cumplido o no la empresa, si hay diferencias o no con lo que yo calculo, con lo que tiene la entidad. Así podría ser una revisión. Entonces, eso son la primera parte. Entonces, y eso decía esto. Entonces, contingencias, aquí es compromisos. Ahora vamos a revisar los estados. ¿Cómo vamos a auditar los estados financieros? Entonces, esto es un orden que normalmente puedes manejar. Este orden es opcional. Esto maneja la Contraloría. Manejan algunas firmas. Depende mucho de cada firma. No hay una sola metodología para hacer auditoría. Según lo que han hecho con Mendizábal, Audi 1, han hecho de otra forma. Los que han hecho con Centeno, Audi 2, han hecho de otra forma. Los que han hecho con Cortés o con Marcial Pérez, posiblemente esta metodología, porque los tres hemos trabajado en la Contraloría. Entonces, la metodología va a cambiar, pero la forma, o sea, los procedimientos van a ser los mismos. Entonces, ¿cómo es el orden que manejan muchas firmas? Van a poner sumaria, planilla de excepción. La planilla de excepción afecta a la opinión. La planilla de eficiencia no afecta a la opinión. La planilla de ajustes solo son ajustes materiales que van a afectar a la opinión, son excepciones. Puede haber programa, puede haber cuestiones clave. Si cotiza en bolsa, hay que documentar. Si no cotiza en bolsa, no necesitas documentar. Entonces, va a haber una subsumaria si corresponde y los papeles de trabajo. Entonces, aquí tienes PG, Romano 1, Romano 2, Romano 3, Romano 4, Romano 5. Y después los papeles de trabajo va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Eso es más o menos el orden que se maneja. Así está armado este taller en el libro, de esta forma. Voy a ir al primer tema, que normalmente todas las empresas tienen efectivo y crédito efectivo, conocido como disponible. Esto está en el capítulo, por si acaso, de 18 de auditoría de la parte práctica. Ya está en ahí. Entonces, ¿qué es un activo? Yo tengo que ver, cuando yo revise activo, yo tengo que ver si cumple el concepto. No cumple el concepto, es gasto. Automáticamente es un gasto, si no cumple el concepto. Automáticamente es un gasto. Entonces,
Activo es un recurso, dice, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, controlado por la entidad, debe tener control y debe ser de eventos pasados, que se espera que genere en el futuro beneficios. Si no genera beneficio un activo, no es activo. Ejemplo, digamos, cuando han entrado a la universidad hace 5 años, se han comprado, no sé, un libro de contabilidad básica. No sé, póngale de Juan Funes. Hace 5 años. Ha cambiado las normas y hay otros libros, versión, se han comprado en el 2016, 17, 18, 19, 20. Te has comprado, digamos, en 100 pesos el libro. Ahorita ese libro no existe en el mercado y si quieres vender, nadie te compra, porque dice todo está vencido, no está vigente, ya cambiado las normas. Por lo tanto, eso no es un activo, es un gasto. Ya no puedes estar en esto tengo mi libro, cuesta 100 pesos, ha costado tu libro, pero ya no sirve. Por lo tanto, es un gasto, porque no genera ningún beneficio. Yo tengo una silla que está rota. ¿Esa silla servirá? ¿Te sentarás ahí en esa silla que está rota? O sea, te vas a caer. Por lo tanto, es un gasto. Entonces, eso es. Entonces, disponibilidades son efectivo en caja y bancos. Esos son disponibilidades. Entonces, efectivo normalmente es mantenido en caja y después a la vista, que son cuentas bancarias, que pueden ser cuentas corrientes, cajas de ahorro. Y también hay inversiones temporarias en efectivo y equivales de efectivo. Las inversiones temporarias son aquellas inversiones que se pueden convertir en plata en el menor tiempo, en menos de 90 días. En plata. Esos son inversiones temporarias. Inversiones como ser DPFs, menos de 90 días. Letras de cambio, menos de 90 días. Bonos del tesoro, menos de 90 días. Oro, CDI, notas de crédito negociables que sirven para pagar impuestos como fuera plata. Esos son inversiones o equivalentes de efectivo, inversiones temporales. Entonces, siempre puede haber riesgo inherente. Riesgo inherente siempre existe en efectivo y el riesgo inherente es alto. ¿Por qué creen los bancos? Si no hay policías no se abre, por el riesgo. Tiene un riesgo inherente alto, porque detrás de la plata están todo el mundo. Están los ladrones, los trabajadores, los países, todo el mundo está por plata. Riesgo inherente alto. O mínimamente medio, no puede ser bajo. Pues, ¿por qué está sujeta a robos, sustracciones, jineteo de fondos, pago de clientes con billetes falsos, falsificación de firmas, de cheques, desfalsos, todo está, hay un riesgo inherente, sí o sí. Por eso los bancos tienen policías, tienen cámaras, tienen policías civiles, armados, sin arma, y están en grupo. Donde donde están los bancos, ahí están todos los bancos. No están así, un banco solito ahí. Raro es el banco que está solito. Siempre andan en grupo. Porque si asaltan un banco, los otros policías del otro banco van a ayudar. Para eso es. Entonces, riesgos de control, que los controles fallen. Entonces, ¿cuál es para qué sirve esto? Un riesgo inherente puede originar que existe una probabilidad de que haya errores o fraudes en los saldos de estados financieros, sea por riesgo inherente, riesgo de control. Si los controles fallan, por si acaso, en el caso del Banco Unión, se lo han llevado 37.5 millones, si se acuerdan, de hace unos 4 años, del Banco Unión, un muchacho, y ha robado así, digamos de 1,000, de 2,000 cada vez. Al final no han descubierto después de varios años que se le había sacado 37.5 millones. Entonces, eso es por riesgo de control. Al mismo tiempo hay un riesgo inherente. ¿Por qué un riesgo inherente? Porque es muy difícil hacer arqueos de caja a las bóvedas de los bancos. Es un cuarto lleno de plata. ¿En qué tiempo vas a contar? Y no solo tiene un cuarto, tiene en cada departamento y en cada provincia, a veces tiene bóvedas. Por lo tanto, tiene un montón de plata ahí adentro, entonces es difícil que el auditor cuente, ¿no? Entonces, confía en el control interno, pero a veces el control interno también falla, como en este caso ha fallado, porque habían policías que tenían que mirar si la bóveda se abre o no se abre. O sea, ¿no? Entonces, si se abre, ¿quién entra y qué sacan? Ellos verificaban, así era el control, los policías, y había cámaras. Pero para hacer sustraer, ¿qué hacía? Le movía un poquito la cámara para que no muestre, para que entre por un costadito y no se le vea a él. Y los policías de ese dato dicen que se ponían colirio a sus ojos porque tenían que usar unas gotas para ver mejor.
Entonces, ese dato no hemos visto, pues no estamos poniendo colirio a nuestros ojos, no hemos visto que ha entrado y ha salido, decía. Así era su declaración. ¿Qué ha fallado el control? Entonces, vean, entonces, ¿cuál es mi objetivo de auditoría? En cualquiera de los estados financieros, probar que exista la plata, exista la plata. Que esté registrado toda la plata, que no sea solo una parte. Que sea propio de su actividad, de su negocio. Que esté evaluado, si es en dólares al tipo de cambio de cierre. Y que esté presentado y revelado. Presentado en cocientes, no cocientes, revelado en notas. Entonces, sí o sí, esos son mis objetivos. Y voy a documentar esto en este orden. Sumaria, planilla de excepción, planilla de eficiencia, planilla de ajustes, programa. Puedo tener, por ejemplo, papeles de trabajo. Sí voy a tener. Romano 1, Romano 2 y mis papeles de trabajo. Esto es un orden. Esto es una forma de hacer. Otra firma puede tener. Por ejemplo, con Mendizábal seguro han hecho otra forma. Con Centeno han hecho otra forma. El orden puede variar, pero la forma de hacer, los procedimientos son lo mismo. Entonces han hecho arqueos de caja, por ejemplo, en caja. En bancos han hecho confirmación a los bancos. Y después han revisado con reconciliaciones bancarias seguro. Reconciliaciones bancarias, los procedimientos son los mismos. La forma de hacer va a ser diferente. Pero ahí está. Entonces, nuevamente va a haber una sumaria, es una sumaria, va a haber una planilla de excepción, una planilla de eficiencias, una planilla de ajustes, un programa, puede tener cuestiones clave y va a haber papel de trabajo. El arqueo de caja, por ejemplo. Y al final voy a dar una opinión, si es razonable o no los saldos de efectivo y equivalencia de efectivo. Esto está resuelto, por si acaso, en el libro. En el libro ustedes pueden entrar, aquí está toda la teoría, ustedes pueden ver. Y inclusive aquí están los riesgos inherentes, riesgos de control que puede haber y los procedimientos que pueden hacer, tanto a nivel de pruebas de controles y pruebas sustantivas. ¿Qué procedimientos puede hacer en caja? ¿Qué procedimientos puede hacer en bancos, inversiones temporarias? Y aquí tiene una solución. Aquí tiene una solución. Aquí está lo que es disponibilidad, tiene un planteamiento y aquí vamos a ver. Aquí está la sumaria. Está la sumaria llenada con datos de los datos financieros. Esta sumaria yo voy a verificar estos saldos con los registros contables para ver si sale del sistema contable. Después voy a emitir una conclusión. Al final, haciendo toda la auditoría, voy a concluir si es razonable o no los saldos de efectivo y equivalencia de efectivo. Entonces, aquí tengo una planilla de excepciones. Si no encuentro excepciones, diré, no hay excepción. Certifico que no hay excepción. Si no hay deficiencias, diré que no hay. Y si hay, redacto la deficiencia, que tenga condición, criterio, causa, efectos, recomendación. En este caso, la deficiencia era que había en caja, estaba un DPF por 3 millones. En caja había un DPF. Ese DPF no debía estar en caja, debía estar en la cuenta de inversiones temporarias. Entonces, y si hay ajuste, entonces aquí plantear el ajuste. En este caso les decía, debía entrar a inversiones y salir caja moneda nacional por 3 millones. Entonces, y aquí hay un programa que tenga los 5 objetivos y los procedimientos de auditoría. Procedimientos para caja, para bancos, para inversiones temporarias, emitir una conclusión. Esa conclusión, por si acaso, está en la sumaria audita. Y si no es cuestión clave, diré que no es. Y aquí están mis papeles de trabajo. Lo primero que voy a hacer arqueos de caja. Sí o sí voy a hacer arqueos de caja para verificar si coincide o no con lo que dicen los datos financieros. Entonces, voy a hacer moneda nacional, moneda extranjera, arqueos de caja. Eso es el procedimiento típico que se hace en caja. Después haré lo que es corte de documentos para ver integridad. La plata que ha entrado en marzo, si es registrado en marzo, y la plata que ha entrado en abril, si es registrado en abril, que es otro periodo. O las salidas de marzo en marzo y las salidas de abril si se han registrado en abril, ¿no? Entonces, para ver integridad. También voy a ver lo que es voy a hacer confirmación a bancos, tengo que mandar a bancos. Entonces, hago la confirmación y analizo, hago una reconciliación bancaria normalmente. La conciliación ya han hecho ellos, yo voy a reconciliar. Y aquí están las confirmaciones a los bancos, yo mando a los bancos las confirmaciones y ellos me responden. Me responden los bancos, aquí están las respuestas, y esas respuestas utilizo para lo que es en esta reconciliación, para ver, aquí está, saldo según extractos bancarios o confirmación. Depósito de entrada, esto más cheques pendientes de cobro, saldo según auditoría. ¿Cuánto tiene la entidad? Saco diferencias. Si no hay diferencias, está razonable.
De esa forma yo voy a hacer auditoría de disponibilidades. Entonces, al último voy a revisar lo que es presentación y revelación. Presentación, normalmente lo que es disponible está inconsciente, veo que está indisponible, es comparativo, y revelación, nota. Ah, tiene nota. Ah, está en la nota 3. Entonces, por lo tanto, diré que es razonable. Entonces, no vamos a ver uno por uno, solo tenemos 6 clases. Estoy mostrando cómo se tendría que documentar. Entonces, me voy al siguiente rubro. Cuentas por cobrar. Está en, por si acaso, está en el capítulo 19 del libro. Entonces, ¿qué es cuentas por cobrar? Son derechos de cobro de la empresa por venta de bienes o servicios. Tengo que ver si es corriente y no corriente. Si vencen estas cuentas en menos de un año, es corriente. Si vencen en más de un año, es no corriente. Yo tengo que ver como auditor. Lo único que hace el auditor es verificar si la empresa, el contador de la empresa o la empresa ha registrado correctamente de acuerdo a las normas contables. Lo único que verifico es eso. Si no has registrado correctamente, hago la diferencia y veo si es material o no para ver si es excepción o es deficiencia. Entonces, yo voy a hacer. Entonces, normalmente, ¿qué son las cuentas? Son derechos crediticios, son cuentas por cobrar a terceros, por venta de bienes o por entregar servicios. En algunos casos, la norma me da algún beneficio, por ejemplo, el crédito fiscal. El crédito fiscal, la norma me dice, de lo que compras, el 13% te vas a compensar. No es ¿no? Estoy comprando y un 13% del Estado me reconoce como un crédito, como un derecho. Entonces, yo tengo que ver esto. Y en estas cuentas por cobrar también se pueden deteriorar. Y ahí viene la previsión para cuentas incobrables. Ejemplo, en la gestión 2020, por si acaso, el riesgo inherente era alto. Porque no sabías si iba a morir o no tu cliente, tu deudor. O tu empresa, te debía una empresa, no sabías si iba a quebrar o no esa empresa. Porque había cuarentenas rígidas, por si acaso, había que salir solo días pares, impares, o sea, con cédula de identidad. Y en las calles, policías, ejército, te pedían carnet, un día salían hombres, otro día salían mujeres, no se podía trabajar. Entonces, ¿cómo te pagas si te debe? Si no le dejaban trabajar. O por ahí se moría por el COVID, porque no había mucha medicina y no se sabía mucho cómo se curaba el COVID. Actualmente ya se sabe cómo se cura, cómo se cuida, ya sabe, por eso hay pocas muertes, y hay vacunas, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo voy a ver la previsión para cuentas incobrables. Entonces, y para la previsión te da varios métodos. Método análisis de anterior de saldos, promedio de ventas, porcentual, promedio, de la suma de los 3 últimos quebrantos. Hay varios métodos. Yo tengo que revisar si ese método que ha aplicado la empresa es la más apropiada para ese tipo de empresa. Por ejemplo, ha creado una previsión, por ejemplo, ICE Norte, para cuentas por cobrar. Yo me pregunto, ¿ICE Norte vende a crédito? ¿Ustedes han comprado algo a crédito? Si no pagas, no sales. Entonces yo tengo que ver la empresa, tengo que conocer, entonces auditar. Entonces, yo tengo que probar que exista el deudor. Si no existe el deudor, esa cuenta por cobrar tal vez no exista o se ha deteriorado. Ejemplo, yo tengo cuenta por cobrar, digamos, a Zené Jaldín, como empresa, era, por si acaso, docente de la facultad, y ha muerto por COVID. ¿Me podrán pagar ahora? Por ahí su esposa me dice, yo no sabía qué deudas tenía, yo no voy a pagar nada. A mí nunca me ha dicho. Pero aquí está un papel. No tenemos ningún bien. Entonces tengo que crear una previsión. Inicialmente una previsión, después hacer las sesiones de cobro. Y si no puedo cobrar, voy a tener que castigar. Tengo que ver evaluación, el valor. Esa de Zené Jaldín, que era 100,000, ha muerto, su valor tal vez 0. ¿Por qué? Porque se ha deteriorado, se ha muerto el deudor. Otro es propiedad, que sea propio de la actividad. Tengo que ver presentación, corrientes, no corrientes, revelación, notas, y que estés registrado todas las cuentas por cobrar. Integridad. Entonces, el orden de papel va a ser siempre el mismo. Va a haber una sumaria, va a haber una planilla de excepción, una planilla de deficiencias, una planilla de ajustes, va a haber programa, va a haber cuestiones clave y va a haber lo que es ya los papeles de trabajo. En este caso, voy a hacer análisis de cuentas por cobrar. El procedimiento típico de cuentas es la confirmación.
hay que confirmar las cuentas por cobrar, es lo típico. Pero si el procedimiento no es tan viable, puedo hacer revisión de cobros posteriores. Es otra, se llama procedimiento alterno. Ejemplo, yo le he vendido a crédito a un señor X como empresa 100,000. Entonces lo puedo confirmar a ese señor como auditor. Dice, señor, según los registros de la empresa, usted debe 100,000. Él me contestará diciendo, sí, estoy de acuerdo. O me dirá, ya hemos pagado. Entonces revisaré después. Pero ¿qué pasa si tienen anticipo de sueldos de Soboce? Tienen 1.500 trabajadores Soboce, digamos, 1.500 aproximadamente, Soboce a nivel nacional. Y lo han dado anticipo a todos sus trabajadores. Voy a confirmar 1.500 veces a cada trabajador. Puede ser que confirme y les mande. Puede ser que no me respondan. Otros me dicen, yo no sé leer. Y otros no me dicen, ¿qué me conviene? Tal vez ver procedimiento alterno. ¿Qué sería el procedimiento alterno? Como son anticipos, se van a descontar en la siguiente planilla. En la siguiente planilla se descuentan los anticipos. Entonces, ¿qué quiero decir? Entonces, tal vez me conviene ver cobros posteriores. En la siguiente planilla la empresa lo ha cobrado. Y se lo ha cobrado todo el anticipo. Si se lo ha cobrado, entonces existía la deuda. Entonces, puede hacer procedimientos alternos. Entonces, eso es. Entonces, yo voy a analizar. Entonces, aquí tengo muestras a auditar, importes según confirmación, según procedimientos alternos, total auditoría, y voy a comparar con lo que tiene la entidad. Y voy a ver las diferencias. Si estas diferencias entre lo que tiene la entidad y lo que yo tengo como auditor, si las diferencias no son materiales, la opinión será limpia. Si las diferencias son materiales, veré si es no generalizado, por lo tanto será con salvedad. Si es generalizado, será adversa. Estamos viendo sobre cuentas por cobrar, solo sobre cuentas por cobrar. Entonces, y voy a dar tengo 4 alternativas. Entonces, espérenme un ratito, por favor. Espérenme un ratito. Entonces les decía que en estas cuentas por cobrar siempre tiene que ser confirmación o procedimiento alterno. Entonces voy a hacer el inventario. En inventario es lo mismo. ¿Qué son los inventarios? Son los productos, hay que evaluar, hay que revisar. Normalmente hay materias primas, productos en proceso, productos terminados, subproductos, materiales suministros, repuestos. Y para el costo de ventas tienen que usar PEPs, WEPs, promedios. Entonces yo tengo que ver como auditor cuál es lo más apropiado para la empresa. Por ejemplo, yo no puedo usar ICE Norte, no puedo usar, por ejemplo, PEPs, no puedo usar WEPs, porque quien decide qué producto se va a llevar es el cliente. ¿Qué tiene que usar? Promedios ponderados. Entonces yo tengo que ver como auditor. En este caso, ¿qué debo hacer en la auditoría? Por si acaso, tengo que ver primero el costo. Costo o mercado del menor. Si mi inventario cuesta, yo compro en 100 y en el mercado está en 80, debo evaluar los inventarios en 80. Yo no puedo evaluar a 100 porque nadie me va a comprar en 100. Entonces, y tengo que usar un método para establecer el costo de ventas. Entonces, normalmente existe la NIA 501. En la NIA 501 habla justamente de existencias. Ahí te dice qué procedimientos vas a hacer para ver, por ejemplo, lo que es existencias, verificación de existencias. Te dice, debes presenciar el descuento físico, inspeccionar, realizar pruebas de descuento, aplicar procedimientos de auditoría de requisitos finales. Te dice todos los procedimientos que vas a hacer en la NIA 501.
Tienes que ver riesgos inherentes, sí o sí. En el caso de ICE Norte y Hipermaxi, el riesgo inherente es medio o alto, porque son productos perecederos, tienen fechas de vencimiento. Otros se evaporan por su naturaleza, se evaporan, pierden peso. Y también tengo que ver lo que es riesgos de control, que los controles fallen o no fallen. Entonces, yo tengo que ver, tengo que probar que exista el inventario, que esté al valor, costo mercado el menor. Tengo que ver que tenga factura o compra, derecho propietario. Tengo que ver presentación en corrientes, no corrientes. También hay inventarios en no corrientes, por si acaso. Y revelación, notas. Tengo que ver que estén todos registrados, todos los inventarios registrados en los registros contables, integridad. El orden va a ser lo mismo. Una planilla de eficiencias, va a haber una planilla, por si acaso, de ajustes, va a haber programa para probar cada uno de los grupos, materias primas, producen procesos, productos terminados. Tengo que ver, si es una empresa industrial, inclusive tengo que ver costos, evaluar costos de producción, tengo que revisar. Cuestiones clave y después los papeles. Aquí está, por ejemplo, cantidades físicas según auditoría, según entidad. Yo recuento y saco diferencias. Si estas diferencias son materiales, serán salvedades. Si no son materiales, serán deficiencias o nada. Y voy a ver evaluación, el valor, costo de mercado el menor. Y si produce, tengo que ver el costo unitario de producción y sacar diferencias. Así tengo que hacer. Y al final voy a concluir si es razonable o no es razonable, o excepto esto, o me abstengo de opinar si no puedo revisar. Entonces, inversiones lo mismo. ¿Inversiones qué son? Inversiones a corto y largo plazo. DPFs, bonos, inversiones en acciones, esos son inversiones. Entonces, yo voy a ver normalmente estas inversiones son en acciones, lo que hacen se clasifica en corrientes, no corrientes. Depende cuándo se va a realizar. Por ejemplo, un DPF a 180 días es inversión a corto plazo. Un DPF a 2 años, inversión a largo plazo. Un DPF a 30 días es equivalente efectivo. Es equivalente efectivo cuando es un DPF a 30 días. Entonces, tengo que saber mucha norma contable para auditar. Entonces, normalmente cuando se hacen auditorías a las inversiones en acciones hay que saber el valor patrimonial proporcional. ¿Qué es el valor patrimonial proporcional? Yo tengo acciones en taquilla, como Soboce. Entonces, tengo que saber cuánto es el valor patrimonial de las acciones de taquilla. Entonces, le puedo mandar una confirmación a taquilla que me diga cuánto es su valor patrimonial. Es su patrimonio de taquilla entre la cantidad de acciones que ha emitido, que están en circulación. De ahí sale el valor de cada acción. Entonces, ese valor patrimonial, digamos, es 1.500. Yo tengo 100 acciones, entonces multiplico 1.500 por 100 acciones, son 100, ¿cuánto sería? 100 acciones por 1.500 sería 15.000. No, 15.000, ¿no? O 150.000. Esto sería el valor de mis inversiones. Entonces, eso es. Entonces, todo esto, por si acaso, hay una norma que es la norma de control 7. Inversiones permanentes. Yo tengo que aplicar ahí. Tengo que ver presentación, revelación. Aquí está el valor patrimonial, patrimonio neto, acciones en circulación. Entonces, tengo que ver inversiones en bonos, también puede haber inversiones. Entonces, siempre puede haber riesgos inherentes, riesgos de control. Por ejemplo, yo tengo acciones en Comteco, una acción telefónica. Comteco está perdiendo en los últimos años, en los 2 últimos años ha perdido 500 millones. Comteco. Mi acción valdrá ahora, así como he comprado, en 1.500. No depende de mí, depende del mercado. Entonces, riesgos inherentes, puede ser que baje el valor. Tengo que ver riesgos de control. Tengo que probar que exista la inversión, que exista la empresa donde he invertido. Por ahí he invertido en una empresa que está en Panamá y es un paraíso fiscal. Tal vez no exista la empresa. Tengo que ver valuación al valor. Por ahí el valor, costo, mercado. Por ahí mi acción, yo compré en 1.500 y en el mercado, en el periódico, mis acciones de Comteco dice, vendo en $500. Ya no cuesta 1.500, cuesta $500. Valuación. Propiedad que esté a nombre de la empresa, esos documentos mercantiles presentados en corrientes, no corrientes y lo que es integral, que esté registrado todas las inversiones. Entonces, yo voy a ver, es orden de papeles, entonces va a ser lo mismo.
inversiones, ¿no? Sumaria, planilla de excepción, planilla de inversión, o sea, deficiencias, planilla de excepciones, deficiencias, va a haber lo que es planilla de ajustes, el programa, va a haber cuestiones clave y los papeles para revisar inversiones permanentes. Entonces, de esa forma yo puedo documentar y cada uno, entonces aquí voy a hacer una confirmación, por ejemplo, de confirmación donde he invertido a la empresa, donde que me diga cuántas, puede ser la empresa donde yo tengo 100 acciones, pero yo no puedo creer como auditor que tenga solo, por ahí tiene más. Entonces, ¿quién me tiene que decir cuánto tiene? ¿De dónde ha comprado? Le mandaré a la empresa donde ha comprado, diga cuántas acciones tiene, digamos, Sobose. Me dirá 1.500 y a mí me dice solo tengo 100 y tiene 1.500. Tal vez los 1.400 se lo quieren llevar los administradores. Yo tengo que hacer conocimientos de fuente externa. Yo no voy a creer lo que tiene la entidad. Tengo que hacer principalmente fuente externa. Confirmación accionaria y al final voy a concluir si es razonable o no es razonable o es obtención de opinión. Entonces, ese es. Entonces, ¿qué más? El activo fijo, lo mismo. En muchas empresas, el activo fijo, ¿qué son? Terrenos, edificios. Entonces, la norma dice que hay activos fijos depreciables y no depreciables y de agotamiento. ¿Qué son los activos no depreciables? Terrenos, obras en construcción, por si acaso, biblioteca, ¿qué más? Obras de arte. Esos son activos no depreciables. ¿Qué son depreciables? Vehículos, edificios, maquinaria, muebles. ¿Qué son de agotamiento? Reservas minerales, reservas petrolíferas, reservas gasíferas. Esos son de agotamiento. Entonces, normalmente la NIC 16 habla de lo que es planta equipamiento. ¿Qué son? Es tangibles. Le llama propiedades planta equipamiento y deben ser tangibles. Lo puedo tocar. Si no lo puedo tocar, no es activo fijo, es intangible. Y para que sea activo fijo se tiene que usar más de un año, debe servir para más de un año. Se espera usar por más de un año. Si se va a usar en menos de un año, no es un activo fijo, es un gasto. Entonces, este activo fijo puede usar para la producción, para prestar bienes y servicios. Por ejemplo, ahorita yo estoy usando una silla. Es un activo fijo porque me va a servir para este año, para el año y para los otros semestres. Lo mismo en las empresas. Y me da un servicio. Me da el servicio un beneficio de sentar. Porque si tuviera una pata rota, tal vez ya no me sentaría, ¿no? Ya no sería un activo fijo, sería un gasto. Entonces, no depreciables, lo que les he dicho, y normalmente evaluar al valor de costo. Es decir, yo traigo un activo fijo desde China, ¿cuánto cuesta en China? Digamos 1 millón. Todos los costos adicionales hasta que esté listo para usar, todos esos costos debo poner al valor del activo fijo, de esa maquinaria. Esos son los costos adicionales que hay que incluir. Entonces, yo como auditor tengo que revisar todo eso. Debo de ver también cómo deprecia, si deprecia línea recta, horas máquina, volumen de producción, y debo ver si aplica a la empresa. Por ejemplo, BOA, sus aviones no puede depreciar por línea recta. No puede depreciar BOA por línea recta. En el sector aeronáutico se deprecian los aviones por horas vuelo. Entonces, si ha depreciado por horas, línea recta, es observable. Tiene que depreciar por horas vuelo. Los aviones, estoy diciendo. Entonces, yo tengo que revisar. Entonces, están los métodos que dice la norma, líneas rectas, decrecientes, suma de dígitos, horas de trabajo, volumen de producción. Entonces, yo tengo que ver cuál le aplica mejor a la empresa y si ha aplicado correctamente. Entonces, no es tan fácil la auditoría. También tengo que ver si hay arrendamientos financieros, operativos. Los arrendamientos financieros se registran en el activo fijo y se deprecian. No es de mi propiedad, pero me voy a quedar cuando termine el arrendamiento, posiblemente me quede con el activo fijo. Tengo la opción de quedarme. Entonces, esto es, por si acaso, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo. Arrendamiento operativo es un alquiler como corriente, eso es gasto. Pero el arrendamiento financiero se debe registrar al activo fijo. Y contra deudas, arrendamiento financiero por pagar. Y se deprecian, por si acaso, los arrendamientos. Entonces, hay que hacer también de valores técnicos. Hay que hacer de valores técnicos si corresponde el activo fijo. De hecho, tengo que revisar de valores técnicos. Mi objetivo, probar que existe el activo, que sea propio de la entidad.
propio, que esté a nombre de la entidad, que tenga póliza, tenga un plano, tenga testimonio, que algo tenga, factura de compra, que tengo que ver propiedad, que sea propio, no haberle dicho, que esté evaluado al valor que corresponda. ¿Cómo puedes registrar esta computadora en la empresa que cuesta, digamos, $1,000? ¿Qué tal la empresa le pone un cero de más? Le pone 10,000. Estaría sobrevaluado en $9,000. Lo aumenta 2 ceros más, lo pone 100,000, cuando esta computadora cuesta 1,000. Tengo que ver también integridad, que estés registrando todos los activos presentados. Normalmente es en no corriente la presentación del activo fijo y revelados que tengan notas. Notas en los estados financieros porque el saldo es importante. Entonces, voy a ver. Siempre puede haber riesgos inherentes. San Simón, por ejemplo, tiene un riesgo inherente alto en activo fijo. Por tantos activos fijos es difícil de controlar. Entonces, tengo que ver riesgos de control, tengo que ver el orden. ¿Cómo voy a hacer mi auditoría? Sumaria, una planilla de excepción, una planilla de deficiencias, una planilla de ajustes, una cuestión clave si corresponde, tengo programa, el anterior era programa, y después mis papeles de trabajo. Tengo que probar existencia. En este caso estoy probando, por ejemplo, existe o no. Agarro una muestra y verifico si existe o no. Puedo también ver propiedades. Estoy viendo pólizas, testimonio, planos, RUAT. Estoy viendo al mismo tiempo propiedad. Estoy viendo existencia. Entonces, ya depende del auditor cómo va a ser. Puedo pedir también certificación de los terrenos a derechos reales para ver si está hipotecado, no está hipotecado, a qué nombre está, para ver propiedad. Entonces, y al final voy a concluir si es razonable o no es razonable. Entonces, vean. Por último, para terminar lo que es activos, los intangibles. Los intangibles son algo que no se puede tocar. Ejemplo, la música. ¿Se puede vender? Sí. Por ejemplo, ¿qué intangibles tienen las empresas? Los sistemas informáticos de contabilidad tienen. Entonces, esos sistemas informáticos son intangibles. Los puedes ver, ahorita estamos usando varios intangibles. Hemos usado el WhatsApp, estamos usando el Meet en este momento. ¿Sabemos cómo funciona? Yo no sé cómo funciona. Yo hablo, ustedes me escuchan, a ustedes les escucho, ustedes me ven las diapositivas a colorcitos. ¿Cómo funcionará? No le puedo tocar. Por lo tanto, es un intangible. ¿Cuánto cuesta? Por si acaso, el WhatsApp ha costado 19,000 millones. Lo han vendido en 19 millones. Entonces, eso es un intangible. Entonces, yo voy a ver, por si acaso, estos intangibles son, por si acaso dice que son fórmulas, marcas, llaves, una obra literaria, concesiones, todos son intangibles actualmente, muchas cosas. Entonces, las empresas tienen, yo tengo que ver, es muy difícil revisar, sí, porque sí, no se les puede ver, pero tienen un valor. Entonces, tengo que ver si este intangible es identificable y separable. Si se puede separar del dueño, es intangible que se puede vender. Si no se puede separar del dueño, no es intangible, es registrable. Ejemplo, yo quiero comprarme de uno de los alumnos su honestidad. ¿Se podrá separar su honestidad y comprarme yo desde mañana me vuelvo honesto? No se puede. Pero yo quiero comprarme, por ejemplo, su letra o una poesía que ha hecho un alumno y está registrado en Senapi. Entonces yo le compro su derecho de autor. Entonces me puede vender su derecho de autor con registro en Senapi, por lo tanto yo puedo usar después ese intangible. Es poesía, es hablado. ¿Le puedo tocar? No. Entonces, puede ser corrientes, no corrientes. Entonces, normalmente un intangible que ha dado mucha plata, por si acaso a los Carcas, así llorando se fue. ¿Qué intangible ha dado mucha plata a Fabio Zambrana? La bomba, la música. Entonces, son intangibles. Entonces, vayamos a los jugadores que el Mundial hoy día, ¿qué intangibles tienen? Ellos tienen intangibles, la ficha de actuación, la ficha. Eso es su intangible. ¿Se puede comprar sus intangibles? Sí, venden. Messi cuesta 200 millones, otros cuesta 50, otros cuesta 20. Son intangibles. ¿Cuál es su habilidad? Entonces, ese es. Entonces, riesgos inherentes, siempre va a haber riesgo alto, medio, bajo, riesgos de control, y al final el orden de papel siempre va a ser, digamos, en este caso, sumaria, planilla de excepciones, planilla de eficiencias, planilla de ajustes, planilla, cada uno, cuestiones clave, entonces iba a haber valor llave,
por ya es un tan intangible, yo puedo ver, ¿no? Entonces, y al final voy a concluir. Y también otros activos, va a tener el mismo, otros activos seguros pagados por anticipado, gastos pagados por anticipado, alquileres pagados por todo lo que es anticipado, gasto de organización, eso es. Entonces, voy a probar siempre que existe los intangibles, o sea, en este caso otros activos, que existan otros activos que estén evaluados, el valor, que sean propios de la entidad, que estén presentando cocientes, no cocientes, integridad. Y al final voy a concluir si es razonable o no es razonable. Entonces, más o menos de esa forma va a ser la metodología de la revisión de una auditoría de estados financieros. Vamos a quedar aquí, era hasta 10 menos cuarto, y es las 10 de la mañana, por lo tanto, mañana terminaremos esto, tal vez nos saltemos todo lo que es, tiene la misma metodología, todo lo que es ejecución. Vamos a primero saltar a lo que es informes, ¿no? Mañana es la última clase, por si acaso. Vamos a entrar a informes mañana. Entonces, ustedes pueden revisar el resto, por si acaso. Entonces, todo el resto pueden revisar. Entonces, por eso les he dado las diapositivas, le pueden revisar. Y si quieren a detalle, está en el libro, por si acaso. Este libro original le pueden comprar de la foto de Zut. Ya, Zut, ahí hay libros originales. Entonces, están todo lo que estamos viendo, están ahí. Entonces, y directamente mañana inicialmente vamos a pasar lo que es informes. Vamos a pasar a comunicación de resultados para ver cómo se informa. Ya saben más o menos cómo se audita,